Hola, bienvenido una vez más a Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1, versículos 11 y 12 que vamos a analizar en el día de hoy. Estamos hablando del amor de un hombre piadoso en su tercera parte. El título del mensaje de hoy es Más allá de la Navidad y de los cumpleaños. En nuestro último programa dije algunas cosas de las mujeres que consideré graciosas. Señores, he sido educado durante la semana que pasó, no por miembros de la iglesia, sino por 3 mujeres en mi propia casa. Una con la que me casé y 2 que trajimos del hospital. Mi hija mayor me informó mientras íbamos en la camioneta con su pequeña hija que los científicos han descubierto que los hombres usan solamente la mitad de su cerebro. Mi hija de 7 años dijo, sí, papi. Esa es la razón por la que tenemos que llamarte 3 o 4 veces para que recién contestes, porque solo oyes con la mitad de tu cerebro. Fue un poquito graciosa mi hija. Ellas creían que su chiste era bastante gracioso. Francamente, me gustaría saber quiénes son estos científicos. Entonces mi esposa llegó a casa del supermercado finalmente y ella dijo también, cariño, ¿recuerdas lo que dijiste el domingo pasado acerca de las mujeres? Le respondí, no recuerdo nada que haya sucedido hace una semana. Soy como uno de nuestros ancianos, quien dijo que tenía una memoria como trampa de hierro para osos. Cualquier cosa que pesara menos de 200 kilogramos se le escapaba. Creo que yo soy bastante como él. Le dije a mi esposa, sí, recuerdo. Entonces dijo, bueno, vi un dicho acerca de los hombres que estaba muy bueno. De hecho, una mujer que estaba parada en la tienda se rió también. Estuvimos paradas allí riéndonos de este chiste. ¿Quieres oírlo? Claro, dije. Bueno, ella me dijo, era un dicho que vino pegado en una almohada y decía así, dale a un hombre una pulgada y él piensa que es el jefe. A mí no me pareció que era gracioso. ¿Quién compraría una almohada como esa? Solo quiero que todas las damas sepan que he pagado lo que hice en el programa anterior. Pero sigamos adelante, no quiero crear ningún conflicto entre los hombres y las mujeres. En nuestra serie de estudios del libro de Romanos que estamos teniendo en el capítulo 1, dirigida en primer lugar a los hombres, hemos estado abarcando el amor de un hombre piadoso. Hemos descubierto que un hombre piadoso tiene amor primero y el más importante hacia Dios. También tiene amor por el pueblo de Dios y por los propósitos de Dios. Aún más, un hombre piadoso es un hombre que se esfuerza para ponerse de rodillas a favor de la gente en su ámbito y más allá de su ámbito de influencia. Hemos descubierto en el segundo párrafo de Romanos, capítulo 1, un hombre piadoso que habla palabras tiernas con un afecto, un anhelo sincero hacia la gente que nunca antes ha conocido. Y aún cuando no los ha conocido, se nota que ha estado orando por ellos constantemente. Hemos descubierto en Pablo la verdad que un hombre piadoso está profundamente apasionado por dejar un legado espiritual tras él. Es un hombre que define el éxito no en términos de sus referencias personales, sino en términos de sus relaciones. El hombre promedio de hoy define éxito en términos para su portafolio financiero, lo que incluye el tipo de auto que conduce, el tamaño de su casa, la gente que está bajo su autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. El padre promedio de hoy se definiría exitoso determinado por el hecho de que su hija terminó la universidad sin quedar embarazada, que su hijo terminó la secundaria sin dejar embarazada a la hija de alguien o sin ser arrestado por conducir embriagado o por consumir drogas. Se consideraría a sí mismo exitoso por vestir a su familia, poner comida en sus estómagos y llenar de combustible sus autos. Sin embargo, tengo noticias para usted. Si eso es todo lo que usted ha hecho, mi estimado amigo, es como si solo hubiera reparado los asientos de la cubierta del Titanic.
cuando debería haber estado construyendo un bote salvavidas. Si usted cree que proveer cosas a sus seres queridos solo incluye cosas materiales, usted ha olvidado lo más importante de la vida. Si cuando usted piensa en dar regalos, solo usted piensa en Navidad y cumpleaños, usted ha olvidado el regalo más importante de todos. El regalo de un hombre piadoso va más allá de la Navidad y los cumpleaños. Su regalo más importante permanece para siempre. Déjeme que lo lleve a pensar en el amor de nuestro Dios. Piense por un momento acerca del regalo del Hijo de Dios. El amor de Dios por el mundo se evidencia por la demostración de su amor. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente sabe de memoria este versículo. Este versículo nos dice al menos 3 cosas acerca del regalo de la salvación. En primer lugar, el regalo de Dios fue provisto gratuitamente. Este versículo en San Juan comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Como un regalo bajo el árbol de la Navidad o al lado de una torta de cumpleaños, no trae un comprobante adherido para el que lo recibe, para que lo tenga que pagar, o no se hace mención de un pago posterior. El regalo de vida eterna es gratuito. Pablo escribió en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He dicho a mucha gente a través de los años al explicarles la naturaleza de un regalo de esta manera. Supongan que les dijera que mi Biblia es un regalo para ustedes, que quisiera que la tuvieran y que sea suyo, que solamente vengan y la tomaran. ¿Qué tendrían que hacer para recibirlo? Simplemente tendrían que acercarse hasta la Biblia y tomarla, ¿verdad? Pero supongan que cuando llegan a la Biblia yo añadiera, tú sabes, mi camioneta necesita una buena lavada y una mano de cera. ¿Qué dices? Ahora, si usted tuviera que lavar y encerar mi camioneta, ¿esta Biblia sería gratis para usted? No, absolutamente no. Usted sería el miembro favorito de mi iglesia, pero la Biblia no sería un regalo, ¿entiende? Mientras que asistir a la congregación o la iglesia es un mandato en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ofrendar para la causa de Cristo es ordenado en 1 Corintios 16, 2, ser bautizado con agua es un mandato para la iglesia para cumplir, que está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mientras todas estas cosas que usted hace para Dios porque es mandato hacerlas, si usted quiere ser obediente, la salvación se ofrece no a aquellos que primero cumplen las demandas de un Dios santo, sino a aquellos que no pueden cumplirlas. Todas ellas son cosas maravillosas que usted hace para Dios porque le ama y quiere obedecerle. Esas son evidencias de salvación. Sin embargo, no confunda las evidencias de salvación con requisitos para la salvación. El regalo de Dios está exento de cualquier trabajo u obra de parte del hombre a causa de la obra terminada de Cristo Jesús. Espero que esto quede bien, pero bien claro. En primer lugar, dijimos que el regalo de Dios fue provisto gratuitamente. En segundo lugar, el regalo de Dios fue un sacrificio de sí mismo. La vida eterna es gratuita para usted porque Jesucristo pagó todos sus costos. Él tomó su lugar en la cruz y pagó la culpa por sus codicias, su lujuria, sus infidelidades, su egoísmo, su orgullo, su deshonestidad, su rebeldía, su hipocresía, y podríamos seguir la lista. Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El hecho que Jesucristo nació en la tierra como Dios en la carne fue una declaración que la raza humana fue inadecuada para esto. Él vino, el ángel informó a Jesús, como lo expresa Mateo 1, versículo 21 en su última parte,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, la raza humana no podía salvarse a sí mismo de sus pecados. El nacimiento del niño Jesús fue otra forma de anunciar la incapacidad absoluta del hombre. Mientras que anunciaba que el hombre es incapaz, también anunciaba que Dios intervino. Él se entregó personalmente a sí mismo en nuestro lugar. Estamos pensando en el amor de nuestro Dios. Ese amor, ese regalo de Dios fue provisto gratuitamente, pero también este regalo fue un sacrificio de sí mismo. Y en tercer lugar, la tercer cosa de este regalo de Dios es que fue eternalmente significativo. San Juan capítulo 3 versículo 16 termina diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la manera en la cual Dios da sus regalos. El hombre que desea ser piadoso como Dios, la forma de entregar su regalo debe reflejar estas características. Pero veamos ahora también el amor de un hombre piadoso. En el libro de Romanos capítulo 1 descubrimos ese mismo tipo o concepto de dar regalos en la vida del apóstol Pablo, mientras continúa siendo un modelo para nosotros, el amor de un hombre piadoso. Él escribe a los creyentes romanos en los versículos 11 y 12 de esta manera, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En este desarrollo quiero mostrarles el deseo de contacto espiritual que tiene el apóstol Pablo. Y lo mismo tiene que ser con un hombre piadoso. Tal como Dios deseó entrar en conexión con aquellas personas a quienes Él amaba, así un hombre espiritual desea tener contacto espiritual con otros a través de regalos que Él da. Su anhelo. Usted notó tal vez las palabras afectivas de Pablo en el versículo 11a. Dice, porque deseo veros. Esta es otra manera de decir los extraño. Un autor escribió que Pablo no anhelaba ir a Roma para visitar la ciudad imperial o para poder ver el Fórum o el Coliseo, o para poder subir en un carro tirado por caballos. No, él anhelaba estar con los cristianos allí. Pero veamos su anhelo, su lección. ¿Por qué él anhelaba estar allí con los cristianos? Él escribe en el versículo 11, para comunicaros algún don espiritual. Usted podría traducir eso a algún regalo pertinente a vuestro espíritu. La palabra griega para regalo o don es charisma. Es la misma palabra que usa Pablo en el capítulo 6, versículo 23, la cual ya he citado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o charisma de Dios es vida eterna. El charisma de Dios se usa en el Nuevo Testamento para hablar de las dádivas de Cristo, tal como es vida eterna. Charisma se usa para referirse a bendiciones generales dadas por Dios a sus hijos. También se usa para referirse a maneras específicas o dones con los que el pueblo de Dios se sirven los unos a los otros y edifican a la iglesia y dan gloria al nombre de Cristo. Pablo dice, tengo un regalo que quiero darles. Nosotros realmente no sabemos a cuál se refiere. Estoy de acuerdo con un comentarista que dice que Pablo está usando probablemente la palabra en su más amplio sentido posible. Estoy de acuerdo con esto. Pablo puede, en efecto, estar diciendo, para algunos de ustedes, me gustaría que recibieran a Cristo mismo, el regalo de la salvación. Para otros, me gustaría que recibiesen las bendiciones de Dios, y para otros, me gustaría ministrar mis dones espirituales entre ustedes. Lo que Pablo quiso impartirles no fue algo físico, sino algo espiritual. Recuerde, estamos viendo el contacto espiritual que un hombre de Dios quiere tener con aquellos a quienes ama. También hay un impacto eterno. ¿Y cuál sería el impacto eterno del regalo de Pablo en ellos? Él dice en la última parte del versículo 11, a fin de que seáis confirmados. Confirmados es una palabra favorita de Pablo. Viene de la palabra griega esterizo, de donde viene nuestra palabra esteroide. Significa fortalecer, construir y fortificar. A veces,
el médico prescribe esteroides para ayudar a alguien que está padeciendo de una enfermedad o debilidad, pero obviamente los esteroides han sido abusados peligrosamente por algunos quienes quieren ganar masa muscular rápidamente. Pablo, en efecto, les dijo que querían ponerlos en un programa de peso espiritual para aumentar músculos, pero de su fe. Pablo usó la palabra en Romanos 16:25 de los cristianos siendo confirmados por el Evangelio. En 1 Tesalonicenses 3:13 de Cristo afirmando sus corazones en santidad. 2 Tesalonicenses 2:17 del creyente que es confortado y confirmado en su corazón en toda buena palabra y obra. Pedro usó la misma palabra en 1 de Pedro 5:10, del creyente que sufre por Cristo, pero quien a la luz de la segunda venida llega a tener el corazón perfeccionado y afirmado. Pedro también la utilizó en 2 de Pedro 1:12, del creyente que está confirmado en la verdad presente. Los creyentes romanos fueron famosos por su fe, lo cual ya hemos aprendido de Romanos capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, su fe, aunque famosa, no era firme. Eso quiere decir, no era lo suficientemente fuerte para lidiar con la persecución y pararse firme contra el engaño, además de mantener la fortaleza espiritual para soportar las penurias y cambios de la vida. Pablo sabía que estaban en riesgo de resbalar. En 1998, Steve Farrar escribió en su libro para hombres de esta manera. Escuche bien lo que él decía. Jim Haysbert y su hijo de 20 años, Jimmy, fueron parte del equipo canadiense que hizo el largo ascenso al monte Everest. Mientras ellos hacían la caminata a través del Himalaya, en el primer nivel del ascenso, tuvieron que cruzar uno de muchos ríos que fluyen en la parte baja del Everest. Es así cuando Jimmy se resbaló en una roca y cayó en las rápidas aguas del río. Se retorció y dio volteretas mientras el río jugaba con él como un pequeño muñeco de trapo. Trató de sujetarse a una roca, pero el río tenía mucha velocidad y fuerza. De pronto, se detuvo. Su mochila se había atrapado en una roca en medio del río, y justo a 1,5 metros del río, donde había un gran precipicio a 300 metros terminando en un valle en una parte baja. Jim escribió, si yo hubiese avanzado hacia él, podría haber sacado otra roca y podría haber cambiado la dirección o presión del agua, y él podría haber resbalado de la roca que lo detuvo. Tuve que quedarme parado a 6 metros de distancia de mi hijo mirándole colgar a la orilla de un precipicio a 300 metros de altura. Jim recuerda cómo Jimmy pudo mover su peso y alcanzar una soga que le lanzaron, y así fue sacado a salvo gracias a la soga. Eso es lo que Pablo estuvo haciendo aquí. Él sabe que los cristianos romanos enfrentarán peligro y que no puede sostenerlos personalmente todavía. Así que hasta que pueda ir a ellos, les tira la soga en la forma de una carta llamada Romanos. Pablo sabía que las rocas resbalosas estaban justo en el sendero de estos nuevos creyentes. Usted podría decir entonces, sí que eran afortunados. Seguro sería maravilloso si el apóstol Pablo vendría y me arrojaría una soga para librarme de caer de las rocas y hundirme en los problemas. La verdad es, mi amigo, él ya vino a usted. Si usted tiene una Biblia, tiene la soga en sus manos en este preciso momento. Esta carta les fue arrojada a ellos y por el diseño de Dios en su gracia, esta ha sido arrojada a usted también. Sugiero que lo ate alrededor de su cintura, si es necesario, o que lo coloque sobre su escritorio, pero manténgalo cerca a usted todo el tiempo, y no solo que lo mantenga cerca, luego medite en ella y memorice parte de ella. Tendrá el mismo efecto en usted que el que tuvo en los romanos que vivían en Italia hace 2000 años. Usted será esterizo o fortalecido. Aumentará masa muscular a sus creencias y músculos espirituales a su hombre interior. Les recuerdo, estamos aprendiendo acerca del amor de un hombre piadoso y vimos el deseo de contacto espiritual, pero también un amor por comunicación espiritual.
Pablo continúa diciéndoles en el verso 12 de Romanos capítulo 1, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vemos aquí el beneficio del ánimo mutuo. ¿Puede imaginarse lo que esto significó para los romanos? Déjeme colocarlo en el contexto de aquella época. Imagínese recibir una carta de un líder espiritual a quien le tienen gran consideración. Tal vez es alguien a quien ha oído en la radio, como Jeremiah, Swindoll o Tony Evans. Imagínese recibir una carta personal de ellos diciendo: deseo ir y pasar tiempo con usted porque necesito ser animado por su fe. ¡Qué halago! Y qué ánimo increíble es para estas personas. Cuando el duque de Wellington, el líder militar quien derrotó a Napoleón en Waterloo, llegaba al final de su vida, fue invitado a la casa de un amigo para cenar. A la mitad de la conversación, el amigo preguntó al duque de Wellington, quien fue conocido como un líder exigente, ¿qué haría de otra manera si hubiese tenido otra vida para vivir? El duque reflexionó por un minuto, luego respondió: habría dado más alabanza. Qué importante es dar alabanza a las personas. Esa comunicación de amor, esa comunicación espiritual, cuánto bien hace. Una reciente encuesta de la revista Youth Today indicó que cuando los adolescentes están bajo estrés o en crisis, ellos, en busca de comodidad, en primer lugar acuden a su música, en segundo lugar a sus amigos y en tercer lugar a la televisión. Los padres aparecen en la lista bajo el número 48. Tal vez eso es porque estamos propensos a comunicar con la actitud de saber todo y los demás no saben nada. J. Paul Jett Jr. tuvo un padre que era el más rico del mundo, pero raramente lo vio. Paul fue criado en California por su mamá y vio a su padre en raras ocasiones. Cuando Paul estaba en la secundaria, escribió una carta muy especial para su padre. Él había querido decir algunas cosas a su papá que eran muy importantes. Unas cuantas semanas más tarde, recibió una contestación de su padre. Era la misma carta que él había escrito. Su padre solamente había marcado todos los errores gramaticales y de ortografía con un lápiz rojo. No hubo absolutamente una respuesta personal añadida de parte de su padre. Paul dijo en una ocasión: nunca he superado esa carta. Pablo, aquel que probablemente supo casi todo lo relacionado a la fe y el Evangelio, aquel que pudo haber sacado un gran lápiz rojo y pudo haber marcado todo acerca de Romanos como deficientes, inmaduros y necesitados, dejó claro que iba a ir y enseñarles. Sin embargo, también dejó claro que iba a ir y aprender de ellos. Pablo les prometió este maravilloso beneficio de ánimo mutuo y la bendición espiritual de edificación significativa. Pero estamos llegando a la aplicación de nuestro mensaje en este momento. Estamos hablando de las dádivas de Pablo, así como de otros hombres piadosos. Apliquemos esto dando una mirada a las dádivas de Pablo, así como la de otros hombres piadosos. En primer lugar, escuche bien, sus dádivas sustentarán la causa de Cristo. Las dádivas de un hombre piadoso sustentarán la causa de Cristo. Esto tiene el propósito de reducción de la mezquindad. ¿Qué es lo que usted ha dado para algo que usted no controla? ¿Y qué revela su forma de dar acerca de su corazón? ¿Sabe una cosa? Los estadounidenses el año pasado han gastado más de $1 billón en sus mascotas. Al observar sus gastos del año pasado, me pregunto si usted dio menos para la causa de Cristo de lo que gastó en sus gatos y sus perros. Le desafío a investigar sus gastos. Entonces, sus dádivas sustentarán la causa de Cristo.
Sus dádivas fortalecerán el andar espiritual de otros. La entrega de dádivas de parte de un hombre piadoso fortalecerán el andar espiritual de otros. Esto tiene el propósito de reducir el egocentrismo. En tercer lugar, sus dádivas proclamarán ánimo al corazón de otros. Esto reducirá la autoadulación. Usted no puede hablar acerca de usted mismo y al mismo tiempo hablar acerca de algún otro. No puede alabarse a sí mismo mientras está alabando verdaderamente a alguien más. En último lugar, sus dádivas ensancharán la fe de otro. Finalmente, las dádivas de un hombre piadoso ensancharán la fe de otros, de otras personas. Esto vencerá la falta de visión o la tentación de vivir solamente para el aquí y el ahora. Un hombre con una visión corta ve solamente la Navidad y los cumpleaños, gastos de escuela y pagos de la hipoteca y otros gastos más. Sus dádivas son temporales e impersonales, no te conectan personalmente con el receptor. El amor de un hombre piadoso crea un deseo hacia el grabar su nombre, no en mármol, sino en los corazones, no en placas de bronce y cuentas bancarias lucrativas, sino en las vidas de las personas. Ese era el apóstol Pablo, como escribió en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Termino con una ilustración. Louis Pasteur, el químico francés y microbiólogo, quien murió en 1895, fue el responsable de descubrir las vacunas para muchas enfermedades, incluyendo la terrible rabia. En sus días, miles de personas morían anualmente de rabia. En un momento, él estuvo tan convencido que había formulado exitosamente la vacuna para la rabia que iba a experimentarla en su propio cuerpo. Pero un joven de nombre José Meissner fue mordido por un perro con rabia y su madre convenció a Pasteur que tratara de vacunar al niño sin demora. Por 10 días, Pasteur le dio inyecciones al joven José. José sobrevivió y fue completamente curado de la rabia. Muchos años después, cuando se preparaba para su propia muerte, a Pasteur se le preguntó qué le gustaría grabar sobre su lápida. Pasteur había acumulado una vida de grandes logros. Muchas cosas podrían haberle identificado como un gran científico, un noble precursor de la medicina. Sin embargo, respondió que solo quería 3 palabras para su epitafio. Estas 3 palabras ciertamente fueron inscriptas sobre su lápida. Las 3 palabras fueron: José Meissner vivió. Le pregunto, ¿qué tipo de dádivas está dando usted, mi querido amigo? En último lugar, las dádivas de un hombre piadoso buscan impactar vidas para promover la causa de Cristo, para fortalecer y animar a otros en su fe y en su andar cristiano. Eso va más allá de la Navidad y los cumpleaños. Dádivas que nacen del amor de un hombre piadoso ciertamente durarán para siempre.